A ver, algunos aspectos metodológicos. Creo que la idea de fondo es que hay un tipo de comportamiento electoral, estructural, que se mantiene en el tiempo y que produce efectos más allá incluso de las coyunturas tan distintas como las que pasó el Perú, por ejemplo, en el 2001 y el 2006. Trata de explicarlo primero también sobre la base de algunos datos, por ejemplo, de crecimiento, que yo creo que debería sacarle un poquito más de jugo. Le sorprende el crecimiento a Carlos del electorado del 2001 al 2006 y dice que esto es importante, pero en realidad el crecimiento del electorado peruano tomado casi 3 décadas lo que muestra es ese nivel de importancia. En otras palabras, este crecimiento no es solo de ahora. Si uno compara la población electoral del año 80 con la del 2011, es 3 décadas, post-gobierno militar, elecciones post-militarismo, lo que va a encontrar es un incremento de tal naturaleza que en el Perú resulta difícil representar. En el Perú, la población en 3 décadas se ha triplicado, 300, casi 300%. Europa duplicó su población en 110 años, nosotros casi 3 veces en 3 décadas. Cuando los chicos de la universidad se les pregunta ¿cuándo votaron por primera vez? La mayoría lo han hecho ahora, en octubre pasado, y elección presidencial ahora. Al final del gobierno de Toledo estaban pues en el colegio, con el interés evidentemente mínimo sobre los asuntos públicos. Cuando a un chico le preguntan sobre el gobierno de Fujimori y le habla la correlación sobre corrupción, eso es historia, no es vivencia. Cuando en Europa las elecciones se realizan, las campañas electorales suelen ser de otra naturaleza, porque los electores comparten información, experiencias y sentimientos. Entonces se le habla sobre un asunto y más o menos todos los comparten. En el Perú no. Cuando se le habla sobre Sendero Luminoso, es la época del apocalipsis que nunca regresará probablemente, o quedan simplemente los miedos. ¿Y qué hablar pues del gobierno de García, el primer gobierno de García? Y entonces a muchos sorprenden, los que tenemos ya cierta edad, que cómo la gente pudo haber regresado a García. Pero por supuesto ha sido una población extremadamente alta que no la vivió. Y así lo podemos seguir viendo a lo largo de cada elección. Es decir, de elección en elección, del 2006 pasamos de 16.5 millones a casi 20 millones. 3,5 nuevos electores. 3,5 millones de nuevos electores. Solo en un tramo de elección de 5 años. Entonces, qué difícil es hacer campaña en el Perú, porque imaginarán ustedes que ya ahora las generaciones no se cuentan como antiguamente por décadas, sino en realidad casi por quinquenios. Entonces las experiencias de los chicos que ahora van a votar por primera vez de 18 años, los de 25 les parecen tíos, y porque tienen en realidad la velocidad, pero además la forma como se apropian de los aspectos subjetivos es totalmente distinto. Hay que explorar eso. Y los datos de RENIEC ayudan mucho. Creo que se debió intentar ampliar esto también a Toledo y Castañeda. Posteriormente lo voy a decir por qué. El modelo político, dice Carlos, se está redefiniendo. Sí, pero yo, por ejemplo, hace tiempo que dejé de usar crisis de los partidos. Cuando yo era estudiante se hablaba de crisis de los partidos. Cuando empecé a escribir sobre esto se hablaba de crisis de los partidos, y hoy día se habla de crisis de los partidos. No hay crisis que dure 30 años. La crisis es un momento en el tiempo. Claro, visto desde el punto de vista de historia, probablemente 30 años no es nada. Pero instituciones no tienen crisis 30 años. Lo que quiero decir es que si en 30 años cambiaron tantas cosas, el término crisis ya lo explica, pues. Ya no lo explica.
Tenemos un problema, pongámosle otro nombre, ¿no? Debilidad estructural, cualquier tipo de cosa, por lo que además el término partidos tradicionales tienen más de un sentido periodístico, de un sentido mucho más explicativo. Por ejemplo, dividir los partidos, llamamos así, tradicionales de los no tradicionales. O incluso hablar de movimientos regionales tampoco lo explica, porque los partidos que ganan en los departamentos, no región, yo creo que hoy habría que hacer una... En el Perú no existen regiones. La región es la construcción de 2 o más departamentos que fracasó en el intento del referéndum del año 2005. Entonces, creo yo que haciendo una mirada sobre los resultados, en el Perú estamos delante de un archipiélago político terrible. Los partidos nacionales, que tienen el 100% en el Congreso, no logran sino ganar 4 gobiernos regionales. Sí tenemos gobiernos regionales, pero no tenemos región. Si uno va a nivel del municipio provincial, estamos hablando que solamente capturan el 20%, a nivel distrital también. Pero los partidos así llamados regionales no ganan ni siquiera, ganan sino en muy pocos lugares en los municipios capitales de la provincia de ese departamento que han ganado. Sí, lo que quiero decir es que los canales de representación están rotos hace tiempo, cañerías rotas o destruidas, por eso además que se elevan los conflictos sociales. Por lo tanto, yo creo que habría que ver otro tipo de relación entre tradicional o no tradicional. Pero además, Carlos, le llama la atención que como el gobierno de Toledo, habiendo sido relativamente exitoso, y el de García también, terminen, uno con 2 congresistas y el otro con 4. Habría que recordar que supuestamente el primer gobierno exitoso, el de Fujimori, del 90 al 2000, terminó también con 4 congresistas. Y tenemos supuestamente 2 décadas, digamos, con un modelo que lo que debiera es, además, premiar a quienes lo han ejecutado, y eso no ha sido. Pero es más, los gobiernos, en principio, bajo esta perspectiva, fracasados del 80-85, 85-90, también vieron reducidas sus cifras al fin de su mandato. En el Perú, todos los gobiernos terminan erosionados, todos. Incluso, así aparezcan con gratificaciones en evaluación, sus componentes institucionales y sus partidos quedan en unos niveles de representación profundamente bajos. Lo que estamos entonces delante es, entonces, rota las cañerías y paredes y techos absolutamente debilitados. Lo que se fortalece, y no ahora, y no de esta elección, evidentemente son los caudillos. Pero eso también quisiera hacer algunas explicaciones más adelante. Votos válidos y votos emitidos. Le puede sorprender a Carlos, en realidad, efectivamente, los votos válidos en realidad no se definen por lo que no es, sino por lo que es. Los votos válidos son todos aquellos que van a alguna candidatura. Y en el Perú, a diferencia de otros países, por ejemplo Colombia, solo los votos válidos producen impacto institucional. Por ejemplo, quién pasa a la segunda vuelta, o quién gana, perdón, la segunda vuelta, quién produce representación en el Congreso, todo eso produce votos válidos. Lo que no produce impacto institucional es los votos emitidos, salvo que, en esta discusión que siempre se da camino a la segunda vuelta, si los votos nulos y blancos pueden anular una elección, que es la ilusión de todos aquellos que no pasaron a la segunda vuelta. Y en realidad la legislación señala con claridad que solamente si los 2/3 partes del conjunto de votos son nulos y blancos se anula la elección. Pero en realidad esta es una discusión que siempre se da al inicio, que no tiene sentido. Sin embargo, Carlos tiene razón, que no es quizá el tema del impacto institucional, sino lo que puede producir en el efecto electoral entre primera y segunda vuelta. Y entonces allí es donde también creo que el tema de dividir el espacio en regiones tan disímiles, probablemente entre ellas como costa, sierra y selva, no puede ser, o puede llevar quizá a no precisar mejor el tipo
de voto. Hay análisis espaciales importantes, pero qué duda cabe que la costa norte del Perú es tan opuesta, distinta de la costa sur del país, y en los departamentos hay provincias que en realidad debieran estar en otra, pero justamente esa fue la idea de la regionalización. Yo creo que ahí hay un problema de tomar como variables a representar. Dice volatilidad no, lo que se encuentra estabilidad sí. Yo creo que hay las dos cosas que conviven. Volatilidad sí. Cuando uno hace estudios en Europa, en Estados Unidos, lo que encuentra para empezar, que son los mismos actores políticos en décadas. En el Perú no. En el Perú no. Cuando uno ve el mayor número de partidos creados en el Perú es entre el 90 al año 2011 que entre el 90 y 1822. Entonces, estamos hablando al contrario del crecimiento como hongos de todos aquellos que consideran que las reglas están abiertas para ascender al poder de forma relativamente fácil y así son incentivados. Y como si es que el resultado de las elecciones le diera la razón continuamente. Entonces ustedes saben números como estos que no tienen que ver con correlaciones, sino con, y sí se podría hacer, por cierto, 100 de los 106 de los 130 congresistas son nuevos. Y en este congreso 95 de 120. Si algo hay en el votante es creer que lo nuevo es bueno. Y lo que hacemos en el Perú es reproducir un aspecto de la representación que es en el Congreso, que pues, básicamente no está acá en esta presentación, porque está presentada en otro tipo de aspectos. Volatilidad sí, porque los cambios profundos, y acá los medimos, Ipsos Apoyo, nosotros y otras empresas, los cambios profundos en la campaña electoral pocas veces se ven en América Latina. Pocas veces se ven en América Latina. Lo que sí parece estable son los perfiles, que puedes tener pocos votos o muchos votos, pero tu figura es la que se mantiene. Y se mantiene de una manera increíble hace décadas. Hace décadas. Yo pues hice mi primer libro allá por el año 81 y hay una correlación impresionante y se pueden ver casi como dos fotografías. Como el voto de izquierda de aquella época es extremadamente parecido a la votación de Beato Mala de hoy. Como la votación de Bedoya, no de Lourdes Flores, es extremadamente parecido a la de PPK. Como la votación del APRA, aunque no aparece en esta primera vuelta, pero sí en el 2006, es extremadamente parecido al del APRA del 80. Y en parte la votación de Toledo, que el único departamento que ganó fue Loreto, es tan parecida a Belaúnde. Tan parecida a Belaúnde. ¿Se mantienen ellos? No. ¿Se mantienen sus partidos? No. Pero se mantienen de alguna manera, ¿saben qué? Los temas. Los temas. Las personas cambian, los partidos también, los temas no. Entonces, a veces cuando hablamos de antisistema, tampoco creo que explica las cosas. Pareciera ser que el modelo tiene un porcentaje que puede ser antielectorado, porque hay un perfil y un aspecto espacial de nuestra geografía electoral que vota consistentemente, más o menos como lo que ha mostrado Carlos. Si uno lo hace a nivel de provincias es impresionante. O sea, ¿cómo es posible, digamos, que Puno, Cusco, Ayacucho, Apurímac vote siempre así hace 3 décadas? Quizás no le explique simplemente entonces la reducción de la pobreza, etc. Explica en parte. Probablemente es una forma de seguir demostrando de una manera que las cosas siguen siendo así. Es cierto que los votos nulos y blancos manifiestan cierta desconformidad. En el Perú es curioso, pero si hay un país que les han ofrecido menús tan diversos como nuestra gustosa gastronomía, es acá, pues, ¿no? En ningún otro país de América Latina. A veces exageramos cuando absolutizamos, ¿no? Pero tengo la fortuna de ver muchas elecciones en América Latina, la semana pasada en Ecuador, y de verdad lo que pasa en el Perú, pocos países lo tienen.
aunque claro, no somos los únicos en determinados tipos de enfrentar este tipo de representación. Yo diría, Carlos, que también el término habría que someterlo a cierta discusión, porque es variable ideológica. La variable ideológica puede llevar a confusión, ¿no? Contra la variable, creo que es la que menos explica. Por ejemplo, cuando nosotros le preguntamos a la gente, autodefínanse usted del 0 al 10, izquierda, derecha, que son los extremos. Hay gente que se autodefine de izquierda y vota por Keiko, hasta vota por PPK, y así sucesivamente. ¿Cómo define al gobierno de centro a la derecha? Hay mucha gente izquierda que lo aprueba. Hay otros temas, hay otras variables que pueden explicar. Que ya, claro, estos son probablemente los datos duros, que hay que combinarlos también con los datos que ofrecen los sondeos y otras variables. Esto no quita, por supuesto, el valor de la exposición de Carlos, que me parece súper interesante. En realidad voy a tener que cortar porque debí salir acá a las 9 de una reunión, pero nos quedamos encandilados con la presentación de Carlos, interesantísimo. Bueno, pero entonces, para la segunda vuelta, que entiendo todo el mundo quiere tratar de entender y en realidad nos someten a una presión tan fuerte, siempre pensando que nosotros podemos saber más que ustedes, y en realidad no sabemos más que ustedes. Podemos tener alguna información, pero nada más. Y creo que ahí es donde vienen a ser importantes los aspectos que no son estructurales, porque si fueran solamente esas variables, en realidad uno podría hacer afirmaciones mucho más categóricas. Pero las variables estructurales ayudan a entender. Pero ¿saben qué? En países de alto fraccionamiento, con primeras vueltas con candidatos tan dispersos, que ninguno de ellos llega al tercio de la votación válida en general, donde hubo momentos en que entre el primero y el quinto, 3 semanas antes, había solamente diferencia de 5%. En realidad sí existe ciertos niveles altos niveles de dificultad para ver escenarios de alguna manera posibles. Y allí quiero entregar por lo menos 2 ideas centrales. La segunda vuelta a balotage es un modelo francés creado en el siglo XIX. Tenía como propósito, ciertamente, tratar de dar una legitimidad al presidente, pero, esa es la gran diferencia con América Latina y el modelo peruano, acotar e intentar dar mayoría parlamentaria al presidente. Por lo tanto, la segunda vuelta son también parlamentarias. En el caso peruano no se importa, en América Latina solamente a nivel presidencial. Pero no solamente eso, sino el tiempo. Nosotros vamos a tener una segunda vuelta casi 2 meses después de la primera, es otra elección. En Francia son 2 semanas. Es, haciendo el símil con el fútbol que tanto me gusta, es tiempo suplementario, no van a los camerines, están allí y siguen jugando. Es una sola campaña que retiran a los perdedores como en los concursos de baile y siguen. Acá no. Acá reposan, cambian de programas, estilos, hay para todo. Por lo tanto, la campaña vale. Por lo tanto, la campaña vale. En el sentido que tienen, no es que no vale en el caso francés, digo que puede tener un nivel de incidencia mayor que en los países que usan el modelo francés de manera mucho más clara para que tiene sentido. Miren cuán poco sentido tiene que Toledo, García, y lo va a repetir cualquiera de los dos, no va a tener mayoría en Congreso. Va a ser gobierno de minoría. Por lo tanto, entre los sustos, los miedos y los temores es necesario tener un análisis más completo de las instituciones. Ninguno de los dos va a poder hacer algo así como lo que quiere, porque ninguno de los dos tiene las bancadas suficientes para hacer leyes ordinarias, si quiere decir con facilidad. Ya no hablar de las leyes orgánicas o cambios constitucionales, pero olvídense. La única manera es presionar sobre algunos aspectos extrainstitucionales. Pero ya estamos en otro escenario. Bueno, quiero terminar y me van a disculpar, me voy a tener que retirar.
agradecimiento por la invitación a Carlos, realmente ayuda mucho lo que tú has hecho y creo que es además el inicio, como tú planteas, con hipótesis para seguir trabajando, por lo tanto de nuestro lado también, como siempre, para cooperar en todo lo que sea necesario. Te felicito. Gracias a ustedes.